mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, no solamente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Ay, los argentinos, los uruguayos, así como los paraguayos, ya adivinaron seguramente de qué yo voy a hablar. Yo voy a hablar pues de la guerra de Paraguay. No puedo dejar de hablar de eso. Y mi gente, cuando yo estuve en Uruguay en 2015, me llamó mucho la atención la forma como los uruguayos y también los argentinos, cuando yo estuve en Buenos Aires, yo también veía esto, cómo ustedes hacen broma con los pobres de los paraguayos. Aquí en Brasil no hacemos esto. Ustedes son crueles. Pero, sin más demora, vamos directamente para el tema del video. Lo que yo voy a hablar aquí en este video, como lo dije antes, los argentinos, los paraguayos y los uruguayos ya lo saben. Pero para los demás que no saben de esta guerra, van a saber después de este video. Para esto sirve. Si estábamos nosotros aquí en Brasil, que claro que este video es de la perspectiva de Brasil, obviamente. Estábamos aquí con el imperio de Brasil. Pero en los años 1860 ya se establecieron conflictos en la región donde se quedan los ríos Paraguay y Uruguay. Pero estos conflictos, estas disputas y todo esto ya vienen de los tiempos de la colonia, de los tiempos que los españoles y los portugueses eran los dueños de esto todo aquí. Lo que pasa es que con la independencia de las colonias españolas en el inicio del siglo XIX, en la región del Virreinado del Plata, nacieron Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Pero Bolivia, vamos a dejar Bolivia en paz. Ellos estaban allá, tranquilos, no tuvieron nada que ver con la guerra de Paraguay. En Argentina, en ese periodo, existían dos grupos políticos principales y que disputaban uno con el otro. El primero eran los comerciantes de Buenos Aires, que defendían un gobierno centralizado, porque con esto ellos iban a controlar el comercio exterior y, claro, los impuestos en las importaciones de Argentina. En oposición a esto estaban los federalistas, que el grupo era compuesto por los grandes propietarios rurales, pequeños industriales y también un grupo de comerciantes más direccionados para el mercado interno, que defendían un gobierno descentralizado porque, claro, ellos no querían que fueran sometidos a las demandas de esta burguesía del puerto de Buenos Aires. Ya empezó la pelea interna. Al paso que en Uruguay, que por supuesto Uruguay, mis amigos de Uruguay, ustedes lo saben, que ustedes ya fueron una provincia de Brasil. Pero ¿por qué salieron? No es por nada que cuando yo estuve en Uruguay yo me sentí en mi casa. Parecía que ni siquiera había cruzado la frontera. En realidad yo no crucé, solo de broma. Uruguay nació en 1828 después de la guerra de Cisplatina, porque este era el nombre original de Uruguay, la provincia Cisplatina. Cuando quieran volver, estamos esperando. De broma de nuevo. También habían dos grupos que estaban peleando por el poder, y uno de estos grupos eran los blancos, que era compuesto por propietarios rurales y más conservadores, y los colorados, que eran compuestos por comerciantes y simpatizantes de ideas liberales. Y ahora para el monstruito Paraguay, que empezó con toda esta guerra. Paraguayos, ustedes lo saben. Desde 1810 no le gustaba nada a Paraguay depender de Argentina o de Brasil o de Uruguay para tener un comercio exterior. Es solo mirar en el mapa que ustedes van a ver que Brasil tiene mucha costa, así como Argentina y Uruguay. Pero ¿a dónde está la costa de Paraguay? No existe. Entonces Paraguay siempre dependía de nosotros, o de Argentina o de Uruguay, para
exportar cualquier cosa. Antes de los aviones, claro. Y seguro que hacen todo por avión. El presidente de Paraguay, luego, después de la independencia, que fue en 1842, fue Carlos Antonio López. Pero el verdadero monstruo que causó todo fue su hijo, que tomó el poder en 1862 y se llamaba Francisco Solano López. O simplemente, como le llamamos aquí, Solano López. ¿Y cómo estaba Brasil en relación a todo esto? El gobierno imperial de Brasil tenía miedo que Argentina causara problemas con la provincia de Río Grande do Sur, aquí en Brasil, y también estaba preocupado con las restricciones al contrabando en la frontera con Uruguay, porque había muchos gauchos brasileños que creaban toros y vacas y que tenían intereses económicos en Uruguay, tenían negocios en Uruguay. Entonces había esta preocupación. Pero el principal problema de esto era que Brasil estaba involucrado en conflictos con Paraguay, porque Brasil quería tener un acceso a nuestra provincia de Mato Grosso por el río Paraguay, que pasaba por territorio paraguayo. Porque en esta época aún no habían aviones. Y entonces con esto solo se llegaba a Mato Grosso o por tierra, y ahí eran 4 meses de viaje, o por el río Paraguay, que era mucho más rápido, mucho más sencillo. Entonces nosotros queríamos esto, sí. Pero Solano López tenía ambiciones mucho mayores para Paraguay, entre ellas crear el Paraguay Mayor, que implicaba tomar tierras de Brasil, de Argentina y de Uruguay, para que Uruguay tuviera acceso al mar, al Atlántico. No podría tener otro resultado que no fuera una guerra. Para Brasil, la guerra de Paraguay empezó en septiembre de 1864, cuando un grupo de buques comandado por el almirante Tamandaré fue enviado para Uruguay para investigar supuestos ataques practicados contra brasileños que vivían en Uruguay en esta época. Después de esto, en 10 de noviembre de este mismo año de 1864, las autoridades paraguayas detenieron el buque Marqués de Olinda, que iba por el río Paraguay para llegar hasta Mato Grosso. Empezó la guerra. En 1 de mayo de 1865 fue firmado el Tratado de la Tríplice Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay. Y así se desarrolló la guerra. Brasil, Argentina y Uruguay unidos contra Paraguay. De acuerdo con este tratado, solo se negociaría la paz después que Solano López fuera sacado del poder, y también Paraguay fue sentenciado a pagar los costos de los estragos que él ya había hecho. En este punto, no se olviden, en Brasil, Paraguay ya había invadido las ciudades de Corumbá y de Dorados, las dos en la provincia de Mato Grosso. En el inicio, los soldados iban para la guerra por voluntad propia, eran voluntarios. De esto nació la institución llamada Voluntarios de la Patria, en portugués, Voluntarios da Patria. El emperador se puso como voluntario número 1. El emperador de Brasil, Don Pedro II, fue para la frente de batalla junto con los maridos de sus 2 hijas. No era un emperador que se quedaba así en su oficina dando órdenes mientras que los brasileños estaban muriendo en la frente de batalla. Absolutamente no. Pero después empezó a ser obligatorio luchar en la guerra. Y esto fue decidido en 13 de diciembre de 1867. Y la nota, la decisión, decía el siguiente. Fue decidido por el Consejo de Ministros la desapropiación de 30.000 esclavos
para formar un nuevo ejército libertador para libertar Brasil de Paraguay. Y con tal ejército espera el gobierno salvar la honra de Brasil y reparar las ofensas sufridas por Brasil. Ahora les voy a explicar las principales batallas de la Guerra de Paraguay luchadas, claro, por Brasil. La primera de ellas fue la batalla de Riachuelo. Todas esas batallas tienen en común que de inicio Paraguay parece que va a ganar la batalla, pero en el medio de la batalla Brasil vira la mesa y entonces masacra Paraguay. En la batalla de Riachuelo, Brasil fue con 9 buques y todos estos 9 eran buques preparados para la guerra porque, como yo ya dije antes, tenemos una gran cuesta que defender, entonces nuestra marina es estructurada. Mientras que Paraguay solo tenía un buque mismo de guerra y los otros eran buques de comercio y en estos buques ellos pusieron cañones, todo improvisado. Sorprendentemente, estos buques improvisados, made in Paraguay, lograron éxito en destruir algunos de los buques brasileños. Pero en este punto, el almirante Barroso viró la mesa utilizando los navíos brasileños como arietes que eran armas de guerra en la tierra utilizadas para romper paredes de fuertes y los fuertes. Los navíos atravesaban así los navíos paraguayos y con esto los destruían. Con esto Brasil ganó la batalla de Riachuelo. Después de esto pasó la batalla de Tuyutí. Empezó cuando los paraguayos invadieron un campamento montado por el ejército brasileño en territorio paraguayo. En el inicio los paraguayos tenían ventaja porque el ejército paraguayo en este punto era mayor que el ejército brasileño. Y ellos tuvieron la estrategia de atacar el campamento de los dos lados y por la frente al mismo tiempo. Pero quien viró la mesa de esta vez fue el general Osorio, que simplemente dividió las tropas brasileñas y nosotros logramos contraatacar las 3 ofensivas paraguayas también al mismo tiempo. Como resultado de esta batalla, perdió 13.000 hombres de su ejército. O sea, el mejor del ejército paraguayo fue aniquilado en esta batalla. Pero Brasil no estaba satisfecho. Y que esto sirva de aviso para aquellos que vengan a empezar guerras contra Brasil. Usualmente no empezamos guerras, somos muy pacíficos, pero cuando alguien nos ataca, nosotros no escapamos a una lucha. Hasta los alemanes saben de esto y los italianos también, pero voy a llegar a eso en el futuro. Seguimos con la dezembrada, como nosotros llamamos aquí en Brasil, o como llaman los paraguayos, el diciembre negro. Esta dezembrada empezó con la destrucción del fuerte de Humaitá, que irónicamente nosotros brasileños ayudamos a los paraguayos a construir, pues ahora lo destruimos. Después siguieron las batallas de Itororó y la batalla de Avaí y por fin en Loma Valentinas, el duque de Caxias, que hasta hoy es el patrono del ejército brasileño, terminó con el ejército paraguayo. Y no solamente esto, él tomó la capital de Paraguay, la ciudad de Asunción. Pero Solano López seguía huyendo y quedándose escondido con la esperanza de que él no fuera capturado. Él era un cobarde, de verdad, porque miren esto, él tuvo la cobardía de enviar niños para luchar contra el ejército brasileño. Y claro, estos niños fueron masacrados por el ejército brasileño en la batalla de Acosta Nu, que fue el fin definitivo de la guerra. No necesito decir que Brasil, Argentina y Uruguay ganaron esta guerra. Las consecuencias de esto para Brasil fueron, bueno, primeramente que nosotros tuvimos gastos
Con esto, naturalmente, si no nos hubieran invadido, no habríamos gastado nada. También el ejército de Brasil se quedó más fuerte con esta guerra y esto fue el inicio de la decadencia de la monarquía en Brasil, pero esto es tema para videos futuros también. Además, en la ciudad de Río, muchas calles tuvieron sus nombres cambiados para hacer honor a eventos importantes de la guerra de Paraguay. Por ejemplo, hay una calle que empieza luego detrás de los Arcos de Lapa, que inicialmente se llamaba la calle Matacaballos, y en esta época fue cambiado su nombre para calle Riachuelo, en honor a la batalla de Riachuelo. ¿Se acuerdan de la calle del Canal que yo hablé aún en el inicio, en el video Hidratando Río, que los monjes hicieron un canal? Pues esta calle fue renombrada como calle Uruguayana, también en honor a la retomada de la ciudad de Uruguayana por los brasileños, que fue otra ciudad que los paraguayos invadieron. Y también bien aquí en Flamengo hay una calle que se llama Almirante Tamandaré, en honor a él. Bueno, yo siempre digo que nosotros necesitamos de más hombres como Don Pedro II aquí en Brasil. Después de la guerra de Paraguay, por la victoria de Brasil en la guerra, nobles de esta época juntaron plata para hacer una estatua en honor a Don Pedro II por su victoria, una estatua de él que sería erguida en una plaza pública de Río. Presentaron a él el modelo en yeso de la estatua, que hasta hoy está expuesto en el Museo Histórico Nacional aquí en el centro de Río. Pero mi gente, todo que existe de esta estatua es este modelo, porque esta estatua nunca fue erguida, y esto por orden del mismo Don Pedro II. Cuando le presentaron el modelo, él mismo dijo: señores, yo no quiero esta estatua. En lugar de ella, me gustaría que fueran construidas escuelas públicas utilizando esta plata que ustedes juntaron. Este era el tipo de hombre que él era. No es por nada que él es conocido hasta hoy como el emperador profesor. Era una prioridad de él mejorar la educación en Brasil. Fueron construidas las escuelas públicas con este dinero. Algunas fuentes dicen que fueron 9, otras dicen que fueron menos, pero el facto es que una de ellas se queda bien aquí en Largo do Machado y es el Colegio Estadual Amaro Cavalcante. Con esto se termina este video de la guerra de Paraguay y espero que a ustedes les haya gustado el video, y si os gustó el video, suscríbete en el canal, dejen tu like, pero más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la Sol Maravillosa. Y como es de costumbre en este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!